Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin pan. Alcémonos todos al grito, viva la Internacional. Removamos todas las trabas que oprimen al proletario. Cambiemos al mundo de más. Bueno, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos los que han tenido, por lo menos, la inquietud, la curiosidad de saber más o menos cómo fueron las cosas allí en Moscú. Y la verdad es que estoy respondiendo un poco a la solicitud de algunos compañeros que me preguntaban cómo había ido, y le digo, bueno, voy a tratar de hacer un informe un poquito más elaborado y un poquito más extenso para quienes quieran escucharlo, en lugar de plantear cosas un poquito más fragmentarias. Así que esto responde a una solicitud de compañeros y compañeras, a la curiosidad de ellos y a la posibilidad de dar una mirada. No voy a pretender que este sea un informe exhaustivo, completo. Eso lo podrían hacer quizás los propios organizadores del evento. Yo fui simplemente un privilegiado al que invitaron, y que, bueno, dado ese privilegio, trato de socializar estos beneficios de haber realmente pasado unos días maravillosos allí en Moscú, y que es una experiencia única, y que no es sencillo volcar a través de las palabras. En principio les quiero mostrar que efectivamente esta era mi credencial, que la traje y que nos permitía lógicamente estar en el conjunto de eventos y asuntos que se iban desarrollando, moderno, con un código QR en la parte trasera, con el cual, bueno, tenemos acceso a una enorme cantidad de información. Así que, eh, eh, dejando constancia que efectivamente estuve allí, quiero empezar, no puedo empezar esta conversación sin reconocer que hoy, 9 de mayo, es el 81 aniversario de la victoria de las fuerzas aliadas sobre el nazismo, pero en particular de la Unión Soviética y del Ejército Rojo, que prácticamente el 1 de mayo va a terminar con esta enorme pesadilla que significó el nazismo para la humanidad, las pretensiones imperiales, supremacistas, racistas, eh, dominantes, autoritarias, de un régimen que efectivamente pretendió apropiarse de la humanidad, esclavizar a una parte de la humanidad, apropiarse de sus bienes, y que desarrollara la invasión a la Unión Soviética. Y el reconocimiento en un día como hoy, porque el gran triunfo fue el del Ejército Rojo, sin desconocer las otras contribuciones de los aliados, pero indudablemente el mayor sacrificio fue para la Unión Soviética, que dejó allí entre 25 y 28 millones de muertos. Hoy debo decir que se celebró hace pocas horas atrás, o sea, 7 horas atrás, se iniciaba la celebración de este 9 de mayo allí en la Plaza Roja en Moscú, a la que tuve el gusto de visitar en varias oportunidades durante mi breve estadía allí, y que digo que es imponente y emocionante. Bueno, como ustedes saben, el desarrollo de esta celebración se dio en circunstancias muy particulares, en el marco de una guerra que tiene por un lado a Rusia y por otro a Ucrania, y básicamente la OTAN y su titiritero, que es Estados Unidos, de manera que no había certeza
de que pudiera transitar en un marco de tregua, por lo menos. A nosotros nos gustaría decir en un marco de paz, pero indudablemente están en guerra, pero había una tregua de 3 días, no se sabía si iba a ocurrir algo con motivo de la movilización de tropas para un desfile. Felizmente, la celebración transcurrió sin que tuviéramos que sufrir ninguna de las partes, evidentemente, víctimas ni episodios desagradables. De manera que fue una verdadera fiesta. Sigo mi introducción con el agradecimiento, porque dado que esto se va a grabar y algunos lo van a ver después, no puedo dejar de agradecer a los organizadores, en particular al Partido Socialista Rusia Justa, y a quien ha tomado la iniciativa, que es el diputado Alexander Babakov. Alexander Babakov, bueno, tuve la oportunidad de cruzar con él en más de una oportunidad en mi estadía allí. Le entregué 2 libros, que es el último, Argentina, nuestra casa robada, y Socializar la herencia difusa. Me prometió que los iba a leer, porque el hombre habla y lee castellano. Así que no sé si su promesa la podrá cumplir. Él nos retribuyó con un libro a todos los delegados que estuvimos allí presentes, un libro que es de su autoría y comparte con otros autores. De manera que ese particular saludo y agradecimiento a él. Mi agradecimiento a Lois Pérez Leira, que también insistió mucho para que fuera, dado que originalmente yo le dije que tenía pocas posibilidades de ir, a pesar de mi buena voluntad, pero él me insistió y finalmente acepté. Así que mi gratitud hacia él. También a todos los voluntarios que hicieron una enorme tarea, porque ustedes saben que no es sencillo recibir delegaciones de 70 países o más de 70 países, donde el problema del idioma es un problema de difícil resolución. Aunque muchos me habían dicho no, hay un traductor automático, la verdad que yo no vi a nadie utilizando ese traductor automático y los traductores hicieron una tarea encomiable. En particular, quiero saludar a Nikita Popov, que resultó realmente un traductor extraordinario, un muchacho de 20 años, con una cultura, con un dominio del idioma castellano sorprendente, con un extenso vocabulario, y que el día que visitamos el Museo de la Victoria, allí en Moscú, un museo extraordinario del cual, si después cabe, puedo decir unas palabras, él fue el traductor que nos permitió entender ese paso que va desde la agresión nazi sobre la Unión Soviética hasta el día del triunfo final, ¿verdad? Y él resultó, Nikita Popov, un traductor extraordinario. También a Alena Ehrenburg, que es la que me ayudó para todos los trámites y para que el viaje pudiera hacerse con total normalidad. No puedo dejar de mandar un saludo también a los compatriotas con los cuales he conversado quizás más allí en Moscú de lo que lo hago habitualmente en Buenos Aires. Así que un fuerte abrazo para Néstor Picone, para Carlos Aznares, Gastón Arispe, Jorge Creines, La Colo, a quien conocí allí, una militante extraordinaria del campo popular, el gaucho Jaquet, y bueno, otros que realmente bueno, también como siempre en estas conversaciones uno se va nutriendo porque la vida es un aprendizaje permanente y bueno, nos ha tenido allí en una actividad plena, digamos, desprovisto de las responsabilidades que habitualmente nos convocan aquí cuando estamos en nuestra tierra natal. Hoy también, en tercer lugar, quiero anunciar que hoy, en el día hoy 9 de mayo, se integraron algunas personalidades que vale la pena mencionar. Una es Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, por todos nosotros muy conocido. Es, digamos, una autoridad moral, una conducta de vida, una identidad entre su conducta y los principios y los mejores valores de la humanidad, que realmente honra que esté integrando también
espacio internacionalista. También se incorporó Jade Kolensky, que es una figura de la política mexicana, expresidenta de Morena, que ustedes saben es el partido de gobierno, antes con Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum. Y bueno, actualmente es senadora allí en México. Y también se ha integrado hoy la doctora Aleida Guevara March, la hija de Ernesto Che Guevara. Bueno, quiere decir que esto, bueno, realmente se maneja en una dinámica que uno ve como realmente más que interesante y veremos cómo se desenvuelve porque apenas tiene unos días desde su fundación, que fue el 27 de abril pasado. Bueno, en principio quiero cronológicamente decirles que dada la primera invitación, yo hice un escrito que seguramente a todos ustedes han llegado, que tiene que ver con la felicidad de los pueblos al enterarse de que efectivamente se iba a constituir una internacional socialista, no una internacional socialista que con el paso del tiempo se fue vaciando, como la Segunda Internacional, que se fue vaciando de contenido, fue perdiendo de vista su objetivo principal, en la medida que los partidos socialistas europeos y la socialdemocracia europea fue ascendiendo en la escala del manejo del Estado, bueno, fue también, en fin, no quiero criticar ni es mi misión, pero fueron perdiendo de vista que el objetivo era la construcción de una sociedad distinta. Aquí nace una experiencia, una confluencia de amplios sectores de una parte de la humanidad que han definido como objetivo central el socialismo del siglo XXI. Con ese motivo, yo en ese escrito planteé tres ideas. Una era un ingreso básico universal, que para mí está absolutamente asociada a la justicia social, que impregna la tarea de todos quienes estamos integrando el Sovinter. Dos era que esta internacional volviera a abordar como la primer internacional socialista que planteó las 8 horas de trabajo, una reducción en la jornada laboral, y un tercer aporte que tenía que ver con educar para la paz, el cuidado del ambiente y la cooperación. Creo que los tres elementos pudieron ser receptados, pero evidentemente en el propio desenvolvimiento y en la propia dinámica de las jornadas del Sovinter no fue posible tratar estos temas. Y siendo yo apenas un invitado no organizador ni central, proveniente de esta Argentina tan austral y lejana, aunque muy querida, entiendo yo, y muy conocida por todos los elementos que ustedes saben, que van desde el fútbol al Papa, a, bueno, nuestros papeles a veces hasta grotescos en la política internacional, como la que estamos viviendo en la actualidad, con un gobierno realmente desquiciado. Lo cierto es que fuimos muy bien recibidos. Estos temas no los pudimos, digamos, discutir, poner en agenda, pero de todas formas quedaron planteados. Vamos a ver si con el paso del tiempo algunas de estas cuestiones y otras que pueden ser de interés para nuestras comunidades pueden ser planteados allí. Dicho esto, que creo que es el cuarto punto, quiero referirme ya al partido que nos invita. El partido que nos invita es el Partido Socialista, Rusia Justa, y tiene como lemas justicia, patriotismo y verdad. Muy interesante el tema del patriotismo, ¿verdad? En una época donde estamos viviendo una confrontación muy importante entre el mundo unipolar, globalizado, con un solo polo dominante y erigiéndose en el vigía del planeta, y el patriotismo, que es el amor
a la nación en la cual uno ha nacido, el amor al pueblo al que pertenece, el amor a una tradición, a una cultura, a un idioma, a unos valores, a unos personajes, a unos héroes propios. Ese patriotismo está muy resaltado allí en Rusia y yo creo que lo podríamos tomar nosotros también. El amor a la patria es algo que los socialistas reivindicamos para nosotros, para la Argentina, y por eso, bueno, a pesar de que respetamos a otros sectores de la izquierda argentina que no levantan la bandera nacional, nosotros, y con los cuales tenemos amistad, ¿verdad? Pero nosotros sí levantamos la bandera argentina y creemos que la tensión entre el mundo unipolar con dominio en los Estados Unidos y la OTAN y el mundo multipolar emergente es una transición en la cual el mundo multipolar viene ganando, pero evidentemente el mundo unipolar, el mundo dominante, todavía tiene poder militar, financiero, económico, como para hacer mucho daño y para postergar la ilusión de un mundo multipolar donde la cooperación entre los pueblos sea el objetivo a partir del cual la felicidad de nuestros pueblos pueda transitar hacia una vida más justa. Quiero decirle que este partido es un partido que tiene 27 diputados allí. La mayoría de sus integrantes son mujeres, según ellos el 60%. Han constituido su juventud, jóvenes de una Rusia justa, también la Unión Socialdemócrata de Mujeres de Rusia, y tienen un instituto por un mundo justo, que es el que provee, lógicamente, de ideas, materiales, información a sus integrantes. El presidente es Sergei Minogov y su vicepresidente es la persona que nos invitó, que es Alexander Babakov. Es un movimiento socialista en pos de la justicia social, es la tercera fuerza parlamentaria en Rusia. Así que ellos son los que nos han invitado. Insisto que en todo momento se planteó el socialismo del siglo XXI, al que no se definió y sobre lo cual después me voy a referir. No se definió qué es el socialismo del siglo XXI, pero flotó todo el tiempo que el socialismo del siglo XXI, y en eso coincidimos nosotros, no es el capitalismo mitigado, no es el capitalismo con algún decorado, con alguna corrección, sino que es una sociedad alternativa. Y esto flotó aunque no se definió con total claridad. Es decir, si nosotros definimos que la sociedad capitalista se ordena en todos sus factores con un vector, alrededor de un vector principal, que es la optimización de la tasa de ganancia del capital, y en cambio decimos que el socialismo se organiza sobre un vector distinto, que es la justicia social y el bienestar general, evidentemente no hablamos de sociedades iguales, sino hablamos de sociedades distintas, cuya transición puede ser más veloz o más lenta, pero que, bueno, eso merece un mayor desarrollo, pero siempre se vivió de que lo que esta internacional se plantea es la construcción de una sociedad alternativa, no de una simple corrección de algunos factores del capitalismo, atenuando sus injusticias, que también es bueno, y no niego la labor de la socialdemocracia en absoluto. De hecho, el Partido Socialista Rusia Justa es un partido que perteneció a la Internacional Socialista hasta que con la operación militar de Rusia en Ucrania, en el oeste ucraniano, y apoyando la operación militar, bueno, terminó desvinculándose, dado que la mayoría de los integrantes de la Internacional Socialista eran de partidos que pertenecen a la OTAN que ya no debería existir porque no existe el Pacto de Varsovia. Pero bueno, el asunto es que esa idea de ir por una sociedad alternativa
es lo que prevaleció, aunque es definición explícita de lo que sería el socialismo del siglo XXI. Para que ustedes tengan, digamos, un clima, ¿verdad? Este, me voy a referir un poco a cómo se desarrollaron las actividades allí. Y bueno, si alguno quiere me interrumpe, en fin, pero sé que esto es un poquito unilateral y este es el desarrollo más o menos que les puedo hacer. Les quiero decir que, bueno, salimos de Buenos Aires en un viaje que es una eternidad, es muy, muy largo y si a uno no le toca en el avión el pasillo en el que se pueda levantar y caminar un poquito y estirar las piernas, el viaje es casi interminable. Hicimos Buenos Aires, San Pablo, Estambul y de Estambul ahí bajamos al aeropuerto de Estambul, tomamos otro avión y viajamos a Moscú. Llegamos el día 25 de abril y ese día tuvimos pocas actividades formales porque iban a empezar al día siguiente y fue un día en el cual la verdad es que el tiempo nos acompañó porque fue un día de clima hermoso, primaveral, porque allí están en primavera, pero el día era primaveral, no así días sucesivos donde nevó de manera tremenda, pero ese día nos permitió pasear por Moscú, observar, les puedo dar un pantallazo porque ustedes pueden llegar y ver fotos, videos sobre Moscú que yo no necesito explayarme. Sí, lo que vi es una capital majestuosa, con edificios majestuosos, con un Kremlin que también es enorme, con una Plaza Roja que es enorme, con parques que son todo allí es grande. Y como particularidad, el día sábado, donde salió, quizás por el buen clima, muchísima gente a caminar, y nosotros, bueno, fuimos con algunos compatriotas y algunos latinoamericanos con los cuales fuimos charlando mientras íbamos paseando por la Plaza Roja y por las calles de Moscú. Lo que les puedo decir es que no observé un solo indicio de que Rusia estuviera en guerra. Moscú, por lo menos lo que pude observar yo, lógicamente que siempre es limitado, imagínense que uno caminó por el centro, en fin, por determinadas avenidas, por determinadas calles peatonales, por la Plaza Roja, en fin. Pero yo no vi ninguna señal de que estuvieran en guerra. Quiero decir que la gente caminaba con la misma displicencia que lo puede hacer en cualquier otro lugar, despreocupada, y no había, por ejemplo, lo que uno podría suponer, que es, yo fui con algunos que me dicen no, porque es una sociedad con mucho autoritarismo, casi no vi policía, había que descubrirlos prácticamente porque no tiene nada que ver con las sociedades militarizadas, no tiene nada que ver con los estados de sitio que sí hemos vivido en la Argentina, no tiene nada que ver con una presencia ostensible de la policía ni nada por el estilo. No hay, en fin, no hay señales, no había señal alguna de que estuviéramos en presencia de una sociedad que estaba efectivamente en guerra. Ahora, así que ese día fue un día de paseo, de conversar con los traductores, con compatriotas argentinos y latinoamericanos. Y la verdad que, bueno, el enriquecimiento personal es muy grande. Uno se trae fotos, recuerdos, en fin. La actividad empezó al día siguiente, que fue el domingo 26 de abril. Me voy a cambiar los lentes porque Entonces les voy a comentar, por lo menos para que tengan idea, ese día, entre otras cosas, a la mañana fuimos a una ofrenda floral ante la llama eterna de la tumba del soldado desconocido.
eso es en un costado del Kremlin, fue toda una ceremonia, todo un ritual que significó, bueno, rendir honor no a una personalidad en particular, sino al soldado desconocido. Esa llama que está eterna a un costado del Kremlin, donde efectivamente, a diferencia de la Plaza Roja que está sobre el frente del Kremlin, sobre ese costado hay muchos árboles y hay un parquizado muy hermoso y unas edificaciones muy hermosas. Allí dimos una ofrenda floral. Aprendí que para ellos, cuando se hace una ofrenda floral, el número par implica que es una ofrenda a los muertos, y cuando el número es impar es porque es hacia alguien que está vivo. Así que si algún novio le da a su novia dos flores o cuatro, quiere decir que está terminando la relación. Bueno, aquí hicimos un homenaje. Bueno, a la tarde, ese mismo día, se hicieron 3 mesas. No les voy a nombrar la gente que habló porque efectivamente la mayoría de los nombres son desconocidos y haríamos esto interminable, ¿verdad? Pero una mesa redonda fue sobre el nuevo socialismo del siglo XXI. Hubo 3 mesas. La número 1 fue sobre el socialismo del siglo XXI. Una segunda que tuvo que ver con conflictos regionales y perspectivas del papel de la organización Sovinter en su solución, y una tercera mesa que es la lucha antiimperialista en Oriente Próximo y en el mundo. Bueno, se desarrollaron estas mesas. Lógicamente yo estuve en la primera. Bueno, hablaron distintas personalidades, sobre todo de América Latina, entre las que no puedo dejar de mencionar a Fidel Castro, nieto de Fidel Castro, que lo recordó con palabras emotivas en el centenario del nacimiento de Fidel Castro y planteando la vigencia de las ideas humanistas de Fidel Castro. También no puedo dejar de mencionar, entre otros, a Pablo Allende, también nieto de Salvador Allende, que hizo mucho hincapié en la solidaridad con Cuba, y dado que Cuba está siendo sometido a un bloqueo y sanciones por parte de los Estados Unidos que son verdaderamente criminales. No, en los últimos 5 meses había ingresado un solo buque con petróleo, petróleo que es absolutamente necesario para la vida de los cubanos, porque es la fuente de energía y el mínimo imprescindible que ellos necesitan es de un buque por semana. Mejor les vendrían 2, pero un buque por semana les permitiría mantener el mínimo con el cual poder funcionar como sociedad, y en 5 meses, en lugar de 20 y pico de buques, que era el mínimo con el cual podrían subsistir, les llega un solo buque. Al no tener energía se les producen problemas con el transporte del agua, o sea, tienen dificultades con el agua. Lógicamente tienen dificultades con los alimentos, con la cadena de frío que necesitan los alimentos, tienen problemas con los medicamentos, tienen problemas con el funcionamiento de los hospitales, de las escuelas y en general de la vida cotidiana. De manera que Pablo Allende hizo una particular mención a las En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán